Bienvenidos sean todos nuevamente. Estoy muy contento de presentarles un nuevo video sobre programación no lineal en problemas no restringidos, cuyo modelo es este. En esta ecuación vamos a ver lo que es el método de búsqueda de la sección de oro. El método de búsqueda de la sección áurea es un algoritmo de optimización utilizado para encontrar el máximo o mínimo global de una función unimodal en un intervalo dado. Este método se basa en dividir iterativamente el intervalo en secciones más pequeñas, de manera que la proporción entre las longitudes de los subintervalos sea constante y cercana al número áureo o razón áurea, 1,618. Para determinar el número áureo, vamos a tomar una línea recta de longitud L y la dividimos en dos partes, de manera que la parte más larga sea X y la parte más pequeña sea 1. La relación entre la longitud total, que sería la suma, ¿no?, de x más 1 y la parte más larga, que es x, es igual a la relación entre la parte más larga y la parte más corta. Esta relación se representa con la siguiente ecuación. Como tenemos aquí, la longitud total sobre la longitud larga es igual a la longitud larga sobre la longitud corta. Para encontrar el valor de x, resolvemos la ecuación multiplicando ambos lados por x y obtenemos la siguiente ecuación. X más 1 igual a x al cuadrado. Restamos ambos lados de la ecuación por x al cuadrado y tenemos la siguiente ecuación de segundo grado. Obtenemos las raíces de la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula cuadrática, obteniendo así el valor de 1,618 y menos 0,618. Entonces, el número áureo, que sería prácticamente este, es la raíz cuadrada de la longitud total de la línea y es una constante matemática fascinante que aparece en muchos contextos de la naturaleza, el arte y las matemáticas. Ahora procedemos a explicar el método mediante el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice encontrar el punto mínimo de la función unimodal f de x igual a x a la cuarta más x al cuadrado menos 2x más 2 en el intervalo inicial de búsqueda de menos 2 a 4. Solución. El primer paso a realizar es definir dos puntos en el intervalo. El punto x11 lo calculamos mediante esta ecuación. 0,382 por la diferencia del límite superior menos el límite inferior, más el límite inferior. Y el punto x21 lo calculamos a partir de esta ecuación. 0,618 por la diferencia del límite superior menos el límite inferior, y a eso le sumamos el límite inferior. En cada iteración vamos a ir calculando siempre el x sub 1k y el x sub 2k. Entonces, para el primer valor, x sub 1, 1, vamos a calcular, y este es igual a 0,382 por el límite superior. El límite superior es 4, menos el límite inferior, que es menos 2, y le sumamos el límite inferior, menos 2. Esto nos da un valor de 0,292. Para el valor de x21, este es igual a 0,618 por la diferencia del límite superior menos el inferior, más el límite inferior. Esto nos da 1,708. Evaluamos esos dos puntos en la función y obtenemos esos dos valores. Graficando, podemos ver que esta curva representa nuestra función unimodal. Aquí tenemos el intervalo inicial de búsqueda, el punto A y el punto B. El punto A es menos 2 en el eje X y el punto B es 4 en el eje Y. Ahora vamos a anotar los dos puntos x11 y el x21 que hemos encontrado y formamos con ello dos subintervalos, ¿no? El primer subintervalo que va desde el límite inferior hasta el punto x1 y el segundo subintervalo que va desde el punto x2, 1 hasta el
límite superior b. Ahora tenemos que decidir, como en el método de Fibonacci que hemos visto en el anterior video, cuál de estos dos subintervalos es el que vamos a descartar de nuestra búsqueda, ya sea este o ya sea este. Entonces, para ello, comenzamos con la primera iteración y decimos, como f de x11 es menor a f de x21, si vemos f de x11 es 1,5085 y f de x21 es 10,0117. Entonces, f de x21 es mayor a f de x11. Entonces, el subintervalo que vamos a descartar es este, ¿no? Ya que nuestro problema es de minimización, entonces nos tenemos que quedar con el menor valor. Entonces, el límite superior b, que era igual a 4, va a ser ahora el punto x2. Entonces, el nuevo límite superior b2 va a ser al punto x21, cuyo valor es 1,708. Ya hemos utilizado este punto que hemos encontrado. Ahora, este otro valor x11 pasaría a ser el nuevo punto x22. De igual manera, este punto lo vamos a evaluar en la función y obtenemos el valor. El límite inferior a sub 2 va a ser igual al límite inferior anterior a sub 1, que en este caso es menos 2. Entonces anotamos menos 2. El paso 2 es encontrar el otro punto. Recordemos que para cada iteración vamos a encontrar dos puntos, el x1k y el x2k. Aquí ya tenemos el x2k. Necesitamos entonces encontrar el x1k. En este caso, el x12. El x12 va a ser igual a 0,382. Utilizamos la primera ecuación, multiplicado por la diferencia del límite superior menos el inferior. El límite superior, recordemos, ahora es 1,708. Más el límite inferior. Eso nos da el siguiente valor, menos 0,583. De igual forma, este punto también lo evaluamos en la función y obtenemos este valor. A la par, calculamos la diferencia en valor absoluto de estos dos puntos que hemos encontrado. La diferencia entre valor absoluto es de 0,875. Y este valor es mayor a un error de tolerancia que vamos a considerar para el ejercicio. En este caso estamos considerando un error de tolerancia del 3%, es decir, del 0,030. Y el error que tenemos aquí es de 0,875. Entonces debemos realizar una nueva iteración. En la gráfica, ¿qué es lo que sucede? El límite superior, que era b igual a 4, va a pasar a ser ahora b igual a x21. Graficamos también los dos puntos que hemos encontrado, el x12 y el x22, y tenemos nuevamente dos subintervalos. Tenemos nuevamente que decidir cuál de estos dos subintervalos es el que vamos a rechazar o descartar de nuestro intervalo de búsqueda. Entonces pasamos a la iteración 2, en donde en el paso 3 decimos cómo f de x12 es mayor a f de x22, ¿no? Entonces vamos a descartar este intervalo. Y si nos fijamos, evidentemente tenemos que descartar este intervalo, porque el punto mínimo de esta función, el mínimo global, se encuentra dentro de este intervalo. Entonces, este es el que vamos a descartar. Entonces, el límite inferior, que era menos 2, ahora va a ser igual al punto x12, el cual tiene un valor de menos 0,583. El otro punto, el x22, va a ser nuestro nuevo punto x13. De igual manera lo vamos a evaluar en la función y nos sale este valor. Este valor no es necesario volver a evaluar en la función, ya que es igual a x22 y x22 ya lo tenemos calculado en la función. El límite superior va a ser igual al límite superior anterior, es decir, el mismo valor se mantiene.
En el paso 2 vamos a calcular el otro punto que nos falta. Tenemos x13, entonces tenemos que calcular el x23. Calculamos el punto x23 y este va a ser igual a 0,618 por la diferencia del límite superior menos el límite inferior más el límite inferior. Y esto nos da un valor de 0,833. De igual manera lo evaluamos en la función. Calculamos la diferencia de esos dos puntos en valor absoluto. Y esto nos da un valor de 0,541. Que en porcentaje sería un error del 54,1%. Entonces es un valor mayor aún a nuestro error de tolerancia. Entonces tenemos que realizar una nueva iteración. Gráficamente, hemos dicho que el límite inferior ahora va a ser igual a x1, 2. Entonces, cambia los límites, ¿no? Anotamos los puntos que hemos encontrado, el x13 y el x23. Tenemos nuevamente dos subintervalos y tenemos que decidir nuevamente cuál de esos dos subintervalos es el que vamos a descartar. Entonces, con eso comenzamos una nueva iteración. Decimos, como f de x13 es menor a f de x23, vemos que f de x13 es 1,5085 y f de x23 es 1,5094. Entonces, f de x23 es mayor a f de x13. Entonces, el subintervalo que tenemos que descartar es este. Entonces, el límite que va a cambiar es el límite superior. El nuevo límite de sub 4 va a ser igual entonces al punto x23. Y x23 es igual a 0,833. El otro punto, x13, entonces sería nuestro nuevo punto x24. De igual manera, lo evaluamos en la función y obtenemos el valor, ¿no? El límite inferior a sub 4 va a ser igual al límite inferior anterior, a sub 3, que era igual a menos 0,583. Una vez que hemos calculado el punto x24, necesitamos calcular el punto x14. Entonces, calculamos el punto x14. El punto x14 va a ser igual a 0,382 por la diferencia del límite superior menos el inferior más el límite inferior. Esto es igual a 0,042. Evaluamos este punto en la función y obtenemos este valor. También calculamos la diferencia de estos dos puntos en valor absoluto y este nos da como resultado 0,334. Esto en porcentaje sería 33,4%, que sigue siendo un porcentaje de error mayor al error de tolerancia que debemos considerar. Entonces vamos a continuar con una nueva iteración. Graficando, hemos dicho que este subintervalo lo vamos a descartar. Entonces B será igual a x sub 2. Y ahí tenemos nuestro nuevo intervalo. Escribimos nuevamente el punto x1 y el punto x2. Escribimos ahí el x1 y el x2 y también los subintervalos. Y nuevamente decidimos cuál vamos a descartar. Evidentemente vamos a descartar este subintervalo color verde, ya que en el subintervalo de color rosa está el punto mínimo global. Matemáticamente también podemos decir que como f de x14 es mayor a f de x24, entonces el subintervalo que hemos mencionado, este es el que se va a descartar. Entonces el nuevo límite inferior a sub 5 va a ser igual al punto x14. Y el punto x14 era el menos 0,042. El otro punto, el x24, sería nuestro nuevo punto x15, que de igual manera lo vamos a evaluar en la función. El límite superior, b sub 5, va a ser igual al límite superior anterior, b sub 4, es decir, 0,830.
Ya tenemos el punto x15, entonces necesitamos el punto x25. Entonces calculamos el punto x25. Entonces x25 va a ser igual a 0,618 multiplicado por la diferencia del límite superior menos el límite inferior, más el límite inferior. Y eso nos da como valor 0,499. De igual manera, lo evaluamos en la función. Y por último, calculamos en valor absoluto la diferencia de estos dos puntos, x15 y el x25. Esto nos da un valor de 0,207, que en porcentaje sería 20,7%. Un valor aún mayor al error de tolerancia. Entonces, nuevamente, comenzamos con otra iteración. Gráficamente hemos dicho que este subintervalo lo vamos a descartar. Entonces, el límite inferior va a ser igual al punto x1. Ahora graficamos los nuevos puntos x1 y x2, ampliando un poco la imagen. Y también dibujamos los dos subintervalos. Tenemos que decidir nuevamente cuál de estos dos subintervalos es el que vamos a descartar. Como f de x15 es mayor a f de x25, nos fijamos aquí los dos valores. Este valor es mayor a este. Entonces el subintervalo que vamos a descartar es este, ¿no? Entonces el límite inferior a sub 6 va a ser igual al punto x15, que es igual a 0,292. El otro punto x25 sería nuestro nuevo punto x16. Lo vamos a evaluar también en la función. Y el límite superior b sub 6 va a ser igual al límite anterior b sub 5, que es 0,833. Ya tenemos el nuevo punto x16. Necesitamos calcular el punto x26. Como es el subíndice 2, vamos a utilizar el valor de 0,618. Cuando el subíndice aquí es 1, entonces utilizamos el valor de 0,382. Entonces va a ser en este caso 0,618 por la diferencia del límite superior menos el inferior más el límite inferior. Esto es igual a 0,626. Lo evaluamos en la función, tenemos este valor. Nuevamente, calculamos en valor absoluto la diferencia de estos dos puntos, el cual nos da 0,127, que sería el 12,7%, que sigue siendo un valor alto para nuestro error de tolerancia. Gráficamente hemos dicho que vamos a descartar este subintervalo y A va a ser igual a x15. Entonces, este es nuestro nuevo subintervalo. Vemos que tras cada iteración, el intervalo de búsqueda se va acortando y va encerrando a nuestro punto mínimo global. Dibujamos los dos puntos que hemos encontrado, el x1 y el x2. Tenemos ahí los dos subintervalos. Y nuevamente tenemos que decidir cuál de estos dos subintervalos descartar. Entonces comenzamos una nueva iteración y decimos, como f de x16 es mayor a f de x26, ¿no? Aquí tenemos f de x16 y f de x26. Entonces el subintervalo que vamos a descartar es este. Y entonces el límite inferior a sub 7 va a ser igual a x16. Y x16 es igual a 0,499. El otro valor, x26, sería ahora nuestro punto x17, que de igual manera lo evaluamos en la función y tenemos este valor. Fíjense que aquí no necesitamos volver a evaluar la función. Como x17 es igual a x26 y x26 ya lo hemos evaluado, simplemente es copiar el mismo valor que tenemos aquí. El límite superior, b sub 7, va a ser igual al límite anterior, b sub 6, que es 0,833. Ya tenemos el punto x17. Necesitamos calcular el punto x27.
Como tiene subíndice 2, entonces este va a ser igual a 0,618 por la diferencia del límite superior menos el inferior y más el inferior. Y eso nos da como resultado 0,705. Evaluamos este nuevo punto en la función y este es el valor que obtenemos. Calculamos en valor absoluto la diferencia de estos dos puntos y este nos da un valor de 0,079. Y en porcentaje sería un 7,9%. Sigue siendo un valor mayor. Entonces tenemos que realizar una nueva iteración. Gráficamente hemos dicho que vamos a descartar este subintervalo. A entonces va a ser al punto x1,7. Graficamos los dos nuevos puntos que hemos encontrado. Dibujamos los dos subintervalos y nuevamente decidimos cuál de los dos vamos a descartar. Entonces, en la iteración 7 decimos, como f de x1,7 es 1,2934, es menor a f de x2,7, que es 1,3341, entonces el subintervalo que vamos a descartar es este, el de color rosado. Entonces, el límite que va a cambiar es el límite superior. Entonces, el límite b sub 8 va a ser igual al punto x27. Y x27 es igual a 0,705. El otro punto, el x17, entonces sería ahora nuestro punto x28. De igual manera lo evaluamos en la función. Y el límite inferior a sub 8 va a ser igual al límite anterior a sub 7, que sería 0,499. Ya tenemos el punto x sub 28. Necesitamos calcular el punto x18. Como tiene subíndice 1, entonces x18 va a ser igual a 0,382 por la diferencia del límite superior menos el inferior más el límite inferior. Y eso nos da 0,577. Evaluamos este punto en la función y tenemos este valor. Calculamos la diferencia de estos dos puntos en valor absoluto y tenemos que esto es igual a 0,049, que sería 4,9%, que sigue siendo un valor aún mayor a nuestro error de tolerancia. Gráficamente estamos descartando este subintervalo. El límite superior va a cambiar al punto x2. Entonces tenemos esto. Anotamos los dos puntos x1 y x2. Graficamos los dos subintervalos y nuevamente decidimos cuál de estos dos vamos a descartar. Entonces, para la iteración 8, decimos, como f de x1, 8 es menor a f de x2, 8, nos fijamos los dos valores que tenemos aquí, entonces el subintervalo que vamos a descartar es este, ¿no? El de color rosado. Entonces, el límite superior es el que va a cambiar. El límite b sub 9, entonces va a ser igual al punto x28. x28 es igual a 0,626. Y el otro punto x18 sería entonces nuestro nuevo punto x29. Este punto x29 lo evaluamos en la función y tenemos este valor. El límite inferior va a ser el mismo, ¿no? Entonces el límite a sub 9 va a ser igual a sub 8, que es igual a 0,499. Ya tenemos el punto x sub 29. Necesitamos calcular el punto x19. Como tiene subíndice 1, entonces este va a ser igual a 0,382 por la diferencia del límite superior menos el inferior más el inferior, igual a 0,547. Lo evaluamos en la función y obtenemos este valor. Calculamos en valor absoluto la diferencia de estos dos puntos, x19 y x29, y este nos da 0,030, que sería el 3%, que justamente es igual a nuestro error de tolerancia. Entonces, cuando la diferencia de estos dos puntos que hemos encontrado es menor o igual
a nuestro error de tolerancia, podemos detener la iteración y poder afirmar un intervalo óptimo en donde se encuentra nuestro punto óptimo. Un resumen de todas las iteraciones que hemos hecho. Hemos hecho en total 8 iteraciones. Hemos comenzado con 2 puntos, el x1,1 y el x2,1, y hemos ido encontrando los demás puntos y también evaluando en la función y calculando el error, ¿no? Y una vez que el error es menor o igual a nuestro error de tolerancia, hemos parado las iteraciones. Entonces podemos decir, como conclusión, que con un 3% de error podemos afirmar que el punto óptimo, x asterisco, se encuentra en el intervalo 0,499 a 0,626. El mejor punto que hemos encontrado hasta la iteración 8 es el x19, cuyo valor es 0,547, que nos genera un valor de, evaluado en la función, 1,2947. Aquí tenemos gráficamente el punto x19 y nuestro intervalo óptimo en el que se encuentra el punto. Si graficamos esa función, vemos que el punto exacto, el punto óptimo, es exactamente el 0,589 en el eje X y 1,2893 en el eje Y, que son valores muy cercanos al punto óptimo que hemos encontrado al realizar 8 iteraciones. Si hubiésemos realizado más iteraciones, el error disminuiría y este punto se acercaría más al punto óptimo de nuestro problema.